Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da un gusto inmenso, una alegría desbordante, tenerlos aquí conmigo en este nuevo vídeo. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza sin miedo, en un romance que ha logrado cautivar a miles de corazones, una epopeya que entrelaza el hilo del destino, la fuerza arrolladora de la pasión y, por supuesto, un amor que se siente en cada fibra del ser, un amor que lo llena todo. Vamos a desgranar, a sentir y a vivir la historia de Halil Ibrahim y Esla, y ese amor que los ha unido de una manera tan profundamente especial, tan única, que parece sacada de los sueños más anhelados. Si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en nuestro universo de narrativas, les suplico, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse, ese pequeño gesto que nos impulsa, que nos da la energía para seguir creando contenido, historias, reflexiones como esta para todos ustedes. Y no se olviden de activar esa asterisco campanita. Esa pequeña notificación que les avisará, para que nunca se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño. Imaginen por un instante una historia que no se presenta con estruendo, sino que comienza con un encuentro que roza lo fortuito, un cruce de miradas que sin previo aviso, lo cambia todo. Esa casualidad, ese instante fugaz, es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es una telenovela más en el vasto océano de la televisión. Es un espejo, un reflejo vibrante y conmovedor de cómo el amor, esa fuerza primordial, puede florecer en los lugares más insospechados, en los rincones más inesperados de la existencia. Y cómo a pesar de los obstáculos que la vida, el destino o las circunstancias nos arrojan, parece que hay un plan superior, un hilo conductor que nos guía, que nos une a esas almas destinadas. Desde el primer instante en que sus caminos, hasta entonces paralelos, se cruzaron, se encendió una chispa, una conexión que trascendió la mera atracción física. Es esa clase de amor que te envuelve, que te hace sentir que el tiempo se detiene, que el mundo entero se desvanece y que en ese universo de dos, solo existen ustedes, perdidos en la inmensidad de su conexión. Halil Ibrahim, un hombre cuya presencia irradia una fortaleza inquebrantable, un alma marcada por batallas pasadas, por la determinación que se forja en la adversidad, se encuentra de repente como un torbellino de emociones con Esla. Una mujer que emana una dulzura contagiosa, un espíritu libre que vuela alto sin cadenas. A primera vista podrían parecer dos mundos completamente dispares, dos galaxias separadas por años luz. Pero es precisamente en esas diferencias, en esos contrastes, donde reside la alquimia, la magia de su unión. Ella, con su luz inherente, ilumina los rincones más oscuros de su vida, y él, con esa seguridad que solo la experiencia puede brindar, se convierte en un refugio, un puerto seguro que ella, quizás, nunca imaginó necesitar. Y aquí es donde quiero que se enganchen de verdad, que se dejen atrapar, porque su historia está tejida con giros inesperados, con curvas pronunciadas que desafían la lógica y acarician el alma. Pensemos por un momento en esos momentos cruciales que actúan como cincel, dando forma y cimentando una relación. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, fue esa conexión profunda, casi instantánea, esa chispa inicial que se prendió con la fuerza de un incendio forestal, transformándose rápidamente en algo mucho más sólido, algo que los impulsó, que les dio el coraje para enfrentar juntos todo lo que la vida, con su imprevisibilidad, les puso en el camino. Y seamos honestos, no fue un camino de rosas, ¿verdad? Qué gran amor en la historia ha sido fácil. Hubo desafíos, indudablemente. Hubo malentendidos, esos fantasmas que acechan en las relaciones. Y sí, también hubo momentos de duda, esos susurros del miedo que intentan apagar la llama. Pero lo que verdaderamente define la esencia de su amor, lo que lo hace tan poderoso y admirable, es la perseverancia, esa tenacidad que se niega a rendirse. Es la lealtad inquebrantable, ese pacto tácito de estar el uno para el otro, pase lo que pase. Y sobre todo, es ese apoyo mutuo, ese motor que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve empinado. Y aquí es donde quiero adentrarme un poco más, en la complejidad y la belleza de la personalidad de nuestros protagonistas. Halil Ibrahim, a pesar de esa fachada de dureza, de esa armadura que el mundo le ha forjado, esconde un corazón noble, un protector nato. Él ve en Esla no solo a la mujer de sus sueños, esa visión que tal vez ni siquiera sabía que buscaba, sino también a alguien a quien necesita cuidar, proteger y amar incondicionalmente hasta el último aliento. Y Esla, con esa sensibilidad que la caracteriza, con esa empatía que la hace comprender el alma humana, es capaz de ver más allá de la superficie, de la coraza de Halil Ibrahim. Ella llega al hombre que se esconde detrás, a ese ser que, aunque a es lucha contra sus propios demonios, contra las sombras de su pasado, la ama con una devoción que lo consume todo.
Sus miradas, ¿verdad? No hablan más que 1000 palabras. Esos gestos pequeños, sutiles, pero cargados de significado, son los ladrillos con los que se construye la base de un amor que se proyecta hacia el futuro, de un amor duradero. Un roce de manos que transmite electricidad, una sonrisa cómplice que lo dice todo sin necesidad de palabras, un abrazo que envuelve, que consuela, que afirma su unión. Estos son los detalles, los matices, los que hacen que su romance sea tan creíble, tan palpable, y tan inspirador para nosotros, los espectadores, que observamos desde la butaca de nuestras vidas. Nos hacen creer en esa magia del amor a primera vista, en esa idea de la media naranja, de esa alma gemela que todos, en el fondo de nuestro corazón, anhelamos encontrar. Pero, ¿qué sucede cuando los conflictos, esas tormentas que amenazan con desestabilizar cualquier relación, hacen su aparición? Porque en una historia tan intensa, tan apasionada como la de Halil Ibrahim y Esla, los conflictos son, de alguna manera, inevitables. A menudo estos desafíos surgen de malentendidos, de esas palabras que se dijeron mal, de esas intenciones que no se comprendieron. Surgen de las presiones externas, de esas fuerzas que intentan separarlos de las expectativas ajenas. O a veces surgen de los propios miedos de los personajes, de esas inseguridades que se han forjado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de su relación, lo que nos deja sin aliento, es cómo logran superar estas adversidades. No huyen, no se esconden. No se rinden ante la primera embestida. Se enfrentan juntos como un equipo invencible, como un solo frente ante el mundo. Aprenden a comunicarse, a abrir sus corazones y sus mentes. Aprenden a confiar el uno en el otro, esa base fundamental de cualquier vínculo sólido. Y sobre todo, aprenden a perdonar. Ese, mis amigos, es un ingrediente fundamental de cualquier amor verdadero, ¿no creen? El perdón, esa capacidad de liberar y la comprensión, esa habilidad de ponerse en el lugar del otro. Y hablemos de esa química. Esa energía que fluye entre ellos. Es palpable, es eléctrica. Cada escena que comparten está cargada de una intensidad emocional que te atrapa, te envuelve, te hace vibrar. Ya sea en un momento de ternura infinita, de pasión desenfrenada o de conflicto agudo, la conexión entre Halil Ibrahim y Esla es innegable, es visible para todos los que la presenciamos. Y eso, mis queridos amigos, es oro puro para cualquier historia de amor. Los actores, los talentosos intérpretes que dan vida a Halil Ibrahim y a Esla, logran transmitir esa magia, esa esencia, de una manera que te hace sentir parte de su mundo, que te sumerge en sus emociones. Su amor, y esto es crucial para entender su autenticidad, no es perfecto. Y es precisamente esa imperfección lo que lo hace tan real, tan humano, tan cercano a nosotros. No es ese amor idílico de cuento de hadas, donde todo es de color de rosa, donde no existen las sombras. Es un amor que se enfrenta a la cruda realidad, a las dificultades que la vida nos presenta, a las imperfecciones inherentes a cada ser humano. Pero es precisamente en esa imperfección donde reside su mayor fuerza. Se aceptan mutuamente tal como son, con sus virtudes deslumbrantes y sus defectos profundos. Y eso, esa aceptación radical, es algo que todos deberíamos aspirar a encontrar y a cultivar en nuestras propias vidas. Los momentos que comparten, desde esas conversaciones íntimas, susurradas en la penumbra de la noche, hasta las escenas más dramáticas, cargadas de tensión y emoción, nos muestran la evolución orgánica de su relación. Vemos cómo se enamoran de nuevo cada día. Vemos cómo discuten, cómo pelean, pero lo hacen para fortalecerse. Vemos cómo se reconcilian, con una pasión que renueva sus votos. Y cómo paso a paso construyen un futuro juntos, un camino que se despliega ante ellos. Cada conflicto superado los fortalece, cada desafío afrontado los une aún más, soldando su vínculo con el fuego de la experiencia. Y no olvidemos, por favor, el impacto que su amor tiene en quienes los rodean. A menudo, las relaciones intensas, las que vibran con tanta fuerza, influyen de manera profunda en la gente de su entorno. Inspiran, desafían o incluso transforman a quienes tienen la suerte de presenciar su unión. Es un efecto dominó, una onda expansiva de amor y pasión que se propaga. A medida que su historia avanza, vemos cómo Halil Ibrahim y Esla se convierten en un verdadero equipo, un tándem inseparable. Se apoyan mutuamente en la consecución de sus sueños, se animan a ser mejores personas, a superar sus propios límites. Se dan esa fuerza, esa energía vital que necesitan para seguir adelante, para no flaquear. Es ese tipo de amor que te impulsa a crecer,
a expandirte, a convertirte en la mejor versión de ti mismo, la versión que quizás ni siquiera sabías que existía. Y si hay algo que podemos extraer de su historia, algo que podemos llevar como enseñanza, es que el amor verdadero no es un acto pasivo. Requiere esfuerzo constante, requiere un compromiso profundo, una voluntad inquebrantable de luchar por la persona que amas, de defender ese vínculo contra viento y marea. No se trata solo de sentimientos pasajeros, de esa euforia inicial, sino de una elección diaria, consciente, de estar el uno para el otro en los momentos de luz y en las sombras, en las alegrías y en las tristezas, en las buenas y en las malas. En resumen, Halil Ibrahim y Esla nos regalan un ejemplo magistral de amor. Un amor que trasciende las convenciones, que desafía las expectativas. Un amor que nace de esa conexión profunda, casi mística, que se nutre de la confianza inquebrantable y de la lealtad a toda prueba, y que, lo más importante, es capaz de superar cualquier obstáculo por grande que parezca. Su historia nos enseña que el destino puede jugar sus cartas, puede ponerte en el camino de alguien, pero es nuestra voluntad, nuestra determinación y nuestro compromiso los que realmente forjan nuestro camino, los que dan forma a nuestro destino. Hemos explorado la chispa inicial que encendió su pasión, la evolución fascinante de sus sentimientos, los desafíos titánicos que enfrentaron con valentía, y la fuerza inagotable que encontraron el uno en el otro. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el cautivador, el apasionante, el inspirador romance de Halil Ibrahim y Esla. Espero de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Su energía es mi motor. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido esta historia? ¿Qué es lo que más les ha cautivado de Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué momento les ha tocado el alma? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con cada uno de ustedes, construir esta comunidad juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si ha resonado con ustedes de alguna manera, por favor, regálenme ese hermoso me gusta. Ese pequeño gesto nos impulsa enormemente, nos ayuda a seguir adelante, a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que disfrutan de una buena historia de amor, de esas narrativas que nos mueven por dentro. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si este es su primer contacto con nuestro canal, anímense a suscribirse. Únanse a nuestra familia de amantes de las historias, para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Prometemos seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más pasiones y mucho más amor. Hasta la próxima.